Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer darle primero la bienvenida al profesor Luis Gerardo Gabaldón, que fue profesor de la Universidad de los Andes, nuestro profesor, y ahora es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Darle la bienvenida también a todos los participantes de este diplomado, la primera cohorte del Diplomado de Derechos Humanos y Función Policial, desafíos y estrategias para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, que ofrece el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. La ponencia trata sobre riesgo y responsabilidad por el uso de la fuerza policial, a cargo, como les dije, del profesor Luis Gerardo Gabaldón. El profesor Gabaldón es profesor titular de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de los Andes, Mérida, y en la Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Es profesor invitado en el Departamento de Sociología e investigador titular asociado del Instituto para la Investigación Social, Universidad de Nuevo México, Albuquerque, durante 1992, 1993 y 1997. Es Premio Regional de Investigación en Ciencias Sociales de Fundacite Mérida 1995. Se ha desempeñado como consultor internacional del ILANUD en Ecuador en 1994, de la Fundación Institucionalidad y Justicia República Dominicana y del Fórum Comunitario de Combate a la Violencia en Salvador, Brasil, de la Comunidad Andina de Naciones en el año 2001, de Nueva Sociedad en 2004, de la Fundación Friedrich Ebert Dominicana en 2007, de Viva Río Brasil en 2009, de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Argentina y del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras en el 2010 y de la Academia de Ginebra en el 2014. Es asesor de la Comisión Nacional de Valores de Venezuela entre 1998 y 2002, del Ministerio Público en 2016. Fue miembro de la Comisión de Reforma Policial entre 2006 y 2007 y coordinador de investigación y desarrollo normativo del Consejo General de la Policía entre el año 2009 y 2012. El profesor Luis Gerardo Gabaldón es autor de 12 libros, 3 recopilaciones en ensayos y más de 120 artículos en materia de su especialidad. Los dejo entonces con el profesor Luis Gerardo Gabaldón. Quiero decirles que ustedes pueden hacer sus preguntas por el chat, si lo desean, pueden irlas haciendo a medida que el profesor va desarrollando su conferencia, y también al final, de acuerdo al tiempo, ustedes también les daremos la posibilidad de que levanten la mano y si quieren hacer su participación pues de manera verbal. Bueno, entonces los dejo, pues es un lujo tener a este especialista con nosotros. Estamos muy agradecidos. Cuento con ustedes al profesor Luis Gerardo Gabaldón. Profesor Gabaldón, tiene la cámara. Bueno, gracias a la profesora Maya Ochevar y al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes por la invitación a participar en este diplomado. He visto que en las distintas intervenciones que se han realizado en este diplomado se ha abordado el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, sus escalas y criterios de aplicación, las cuestiones jurídicas sobre los límites de la coacción policial a través de detenciones y sometimiento de los particulares, la seguridad ciudadana y la seguridad humana, los grupos vulnerables y, en general, la necesidad de articular el desempeño policial dentro de programas sociales más amplios para asegurar el cumplimiento de los derechos individuales y sociales. Mi intervención se concentrará en el uso de la fuerza física por parte de la policía dentro del mandato policial a que se refiere el artículo 5
de la Ley del Estatuto de la Función Policial. Un artículo muy importante y que dice lo siguiente: el mandato policial comprende, primero, proteger a las personas con énfasis fundamental en la vida e integridad personal. Segundo, proteger a la persona más débil con énfasis fundamental en la vida e integridad personal. Perdón, proteger a la persona más débil en cualquier situación específica de vulnerabilidad, inclusive en situaciones de emergencia. Tercero, controlar y desestimular la violencia como forma de resolver disputas o agravios, aplicando la coacción que fuera estrictamente necesaria para evitar su escalada y propagación. Cuarto, salvaguardar de forma inmediata los derechos legítimos de cualquier persona que se viera amenazada o atacada, sin perjuicio y con la obligación de ejecutar cualquier resolución que adoptare un organismo con competencia para dirimir el litigio, disputa o conflicto que se hubiera presentado. Aunque probablemente todo policía maduro y sensato concordaría en que estos criterios indican la manera adecuada de comportarse en el cumplimiento de sus funciones, cuando nosotros redactamos la ley, quisimos dejar en forma clara y condensada una pauta de actuación que, en cuanto al uso de la fuerza, reflejase las normas constitucionales, legales y los pactos internacionales. No Aló, ¿me están escuchando ahora? Por favor, avísenme. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. Le No agradecemos no se oyó nada de lo que... Sí, oyó, solo se cortó un pedacito. Las personas, por favor, cierren sus micrófonos. Sí, bueno, no me veo sino en una esquina de la pantalla, pero eso es irrelevante, eso es cuestión de ustedes, eso no tiene importancia. Voy a proseguir entonces con esta idea del mandato, ¿no? Nosotros decimos que la policía recibe de la sociedad un mandato para actuar en la protección de derechos, prevenir los delitos, apoyar las decisiones legales de otras autoridades, controlar la circulación y traslado de personas y cosas por diversos medios y espacios geográficos, y facilitar la resolución de conflictos, que son las funciones de policía que describe la ley. Este mandato implica que se debe dar cuenta de la comisión recibida y que ella debe ser ejecutada conforme a los términos acordados. Por consiguiente, si la fuerza física es una atribución policial, su ejercicio está condicionado por este mandato. A continuación, voy a abordar esta cuestión en 4 partes. Esto que he dicho es el contexto en el cual quiero situar la idea de lo que es riesgo y responsabilidad por el uso de la fuerza física policial, porque hay un mandato policial que está muy claro en el artículo 5º de la Ley del Estatuto de la Función Policial, que fue modificada el año 2015, pero esta norma no fue tocada y por consiguiente está vigente, y creo que esto es fundamental para entender los medios y los niveles en los cuales se debe utilizar la fuerza, más allá incluso de lo que dicen las escalas de uso progresivo y diferenciado, porque hay una cosa más general detrás de esto. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer en mi exposición es abordar primero lo que se sabe sobre la disposición de usar la fuerza por parte de la policía, es decir, una brevísima revisión de los principales hallazgos de la investigación en cuanto al uso de la fuerza para darle contexto, digamos, situacional a esta presentación. Segundo, la regulación actual de este ejercicio a través de las normas dictadas con ocasión de la reforma policial de 2006 y los efectos que produjeron inmediatamente después. Por supuesto, no voy a hablar de la escala, todo eso ya fue tratado en este diplomado y además los conocen los funcionarios policiales porque son entrenados, conocen los manuales. Es simplemente una idea de a dónde apuntaba la reforma con esta
con esta reglamentación y qué efectos se pudieron observar inmediatamente después de la reforma. En tercer lugar, lo que sería el exceso en el uso de la fuerza policial, tal como se ha manifestado recientemente, que es como el núcleo, digamos, de la reflexión que nos convoca en este momento. Y en cuarto lugar, las perspectivas para reinstitucionalizar la policía como servicio público en consonancia con el mandato policial, que parece haber sido abandonado. O sea, la ley está vigente, pero nadie habla de esto y parece que esto se ha echado a un lado y por el contrario es importantísimo. Finalmente voy a comentar 3 trabajos de investigación relativos a la policía venezolana que a mi modo de ver resultan pertinentes, ¿verdad?, para entender sus particularidades con el fin de avanzar hacia políticas públicas que estén orientadas por el conocimiento y los datos antes que por la especulación y las opiniones ligeras. Como los organizadores del diplomado me sugirieron alguna bibliografía, yo me permití indicar estos 3 textos que están muy fácilmente disponibles. Después voy a decir dónde se encuentran y tienen muy fácil acceso, probablemente muchos funcionarios los conocen ya, para también aportar un poco en cuanto al tema de la importancia que tiene la investigación policial, incluso desde afuera de la agencia, para orientar las políticas públicas de control, digamos, del desempeño policial y en general de la violencia. Bueno, en primer lugar, voy a hablar un poquito del uso de la fuerza como atribución de la policía, que es lo que sabemos sobre la disposición de usar la fuerza. Bueno, la policía, antes que nada, es una institución de carácter estatal, dotada de poder coactivo inmediato, es decir, de la posibilidad inmediata de uso de la coacción, que está encargada de individualizar, detectar, restringir y o suprimir conductas jurídicamente inaceptables. En las definiciones de policía, y esto es una cosa bastante generalizada a nivel internacional, el rasgo común que se destaca es la facultad de usar la fuerza. O sea, antes que decir que la policía, qué sé yo, es la consagración del monopolio del uso de la fuerza, que es, digamos, la garantía de las libertades, quienes definen la policía insisten fundamentalmente en el uso de la fuerza. Y eso es lo que he dicho yo cuando digo que la policía es una institución dotada de poder coactivo inmediato. Por consiguiente, no se discute la facultad de usar la fuerza, sino los límites dentro de los cuales debe ejercerse. Esto también hay que aclararlo, porque para muchas personas la policía no debería usar la fuerza, casi nunca, eso es falso. La policía usa la fuerza continuamente, incluso desde el posicionamiento policial, que es el despliegue táctico de la policía frente a cualquier situación. Ya la sola presencia de la fuerza de la policía implica un grado de coacción mínimo. O sea, la policía es esencialmente un mecanismo autorizado por el Estado para ejercer la fuerza. Entonces, las cuestiones estas son las que plantean lo que sería el abuso, lo que sería la violencia policial, las muertes institucionales o cualquier otra denominación que se quiera utilizar. Entonces, se puede entender por uso de la fuerza en general. Esta es una definición que hemos adoptado incluso en una investigación comparada, como una definición operacional, ¿verdad? El empleo de cualquier acción física destinada a obligar a alguien a hacer algo o a detener a alguien que hace algo. Es decir, esas son las dos manifestaciones de la fuerza. La fuerza se usa o para constreñir a una persona que haga algo que no quiere hacer, en el caso de la policía cuando interviene frente a un ciudadano, por ejemplo, despeje una área, sométase, ¿verdad?, al arresto, o detener a alguien que hace algo. Si alguien está agrediendo a otra persona, pues la policía lo va a retener, lo va a capturar, lo va a someter para que deje de hacer algo. Entonces la fuerza se usa fundamentalmente con estas dos finalidades. Ahora, podemos entender como abuso de la fuerza el utilizarla más allá de lo necesario para interrumpir o contener la situación indeseable que se presenta con el menor grado de coacción posible. O sea que siempre el abuso está en relación a una cantidad. Bueno, también a la extensión, si se aplica a situaciones en que no se requeriría ese nivel de fuerza, pero sobre todo a la cantidad de la fuerza que se aplica. Esta fórmula condensa, ¿verdad?, los principios reglamentarios sobre el uso de la fuerza, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Si ustedes leen los criterios, las reglas de los, digamos, aplicables a los funcionarios encargados de cumplir la ley de Naciones Unidas, las recomendaciones, todas insisten en esto, en que es necesario usar la fuerza solo en la medida de lo necesario para interrumpir
o contener la situación indeseable que se presenta con el menor grado de coacción posible. Y eso está también recogido en las normas venezolanas contempladas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía. Las reglas sobre el uso de la fuerza y el abuso no son, sin embargo, y esto es algo importante destacar y puede resultar provocador, pero es responsable decirlo, no son exclusivamente legales. Es decir, el uso de la fuerza no está determinado exclusivamente por pautas legales. Esto es así porque las normas jurídicas regulan casos abstractos, es decir, situaciones hipotéticas. Además, las pautas sobre tolerancia social de la violencia son variables en los países, las ciudades e incluso entre los habitantes de una misma ciudad. El reclamo ciudadano frente al uso de la fuerza policial marca pautas sociales no legales sobre el uso de la fuerza, y la policía no se juzga a sí mismo ni evalúa su desempeño con referencia exclusiva al cumplimiento de reglas escritas. Esto está bien descrito y estudiado en la literatura, esto es parte de lo que algunos llaman el cinismo policial, en fin, hay muchas variables que influyen, pero es importante tenerlo en cuenta para entender entonces cómo el control del uso de la fuerza no es un problema exclusivo de escribir reglas, ¿no? Y de escribir escalas y hacer que los cursantes de la policía las memoricen o se las aprendan. Tienen que haber otras cosas que contribuyen a ese control en perspectiva situacional y de entrenamiento. Y en la creación también de una ética del trabajo policial, ¿verdad? Que tiene que ver con la respetabilidad y el profesionalismo que implica ese trabajo policial en cuanto al uso de la fuerza. Por eso he hablado de esta cosa que puede resultar polémica, pero que es indudablemente una realidad. Ahora, el análisis comparado tiende a mostrar que la tasa de muertos por 100.000 habitantes en encuentros con la policía es más alta en América Latina que en Estados Unidos y Canadá. También existen variaciones sustanciales entre países y aún entre regiones de un mismo país y entre las áreas rurales y urbanas. Aunque la tasa de civiles muertos en encuentros con la policía es usualmente utilizada como el indicador más directo para medir el uso de la fuerza policial, es una medida incompleta, a pesar de que tenga mucho impacto. Pues por un lado, no toma en cuenta los casos de heridos sobrevivientes, sino solo los muertos, y también el uso de la fuerza incluye personas que quedan heridas como consecuencia de la intervención policial, ¿verdad? Y por la otra, no analiza los casos en los cuales se usó la fuerza y ni siquiera se hirió a alguien, porque la fuerza se aplicó de alguna manera para no dejar trazos. Muchos casos, por ejemplo, de tortura, como el uso de la bolsa plástica, o lo que se llama el submarino seco, o el uso de golpes mediante instrumentos en zonas del cuerpo que resisten por la masa muscular a las trazas y a las fracturas, implican uso de la fuerza y sin embargo no pueden ser ocultadas, pueden ser disimuladas, y de hecho por eso se usan muy frecuentemente como formas de castigo y de aplicación de la fuerza para que los policías no sufran consecuencias directas de eso. Entonces esto es una dimensión también real que hay que entender. Algunos investigadores sugieren que una proporción mayor a 10 civiles muertos por cada policía muerto es un indicador de violencia excesiva. Es decir, así como muchos dicen, bueno, tasas de homicidio por arriba de 10 sobre 100.000 representan ya una cosa epidémica en cuanto a la violencia policial, pues otros dicen, bueno, si usted tiene una relación de más de 10 civiles muertos por cada policía muerto en un país o en una jurisdicción determinada, estamos en presencia de un problema porque indica violencia policial excesiva. En términos comparativos, por ejemplo, Weigel estimó para 1984, la estimación es muy antigua, una relación de 5-1. Es decir, que en Estados Unidos había para esa época 5 personas muertas por cada policía fallecido. En Venezuela, Andrés Antillano estimó la relación de 11-1 en 2005, cuando estábamos en los trabajos de la reforma policial. Se ha sostenido que en Río de Janeiro, por ejemplo, llega a 77-1 y que Eimer Ávila ha estimado en Venezuela hasta 93 civiles muertos por cada policía muerto con datos de los últimos 2 años. Entonces, fíjense, hay variaciones muy marcadas entre distintas realidades de países. Puede haber fluctuaciones muy grandes en un país determinado término, ¿verdad? Como parece ser el caso
de Venezuela, donde esto se ha acentuado mucho en los últimos años, y existen episodios también de uso de la fuerza que pasan desapercibidos, bien porque no generan procesos penales para establecer responsabilidad, bien porque ni siquiera son denunciados o incluso se consideran triviales, como golpes con el bastón de mando, peinillas o puños, que no dejan huellas significativas. Prácticamente muchos muchachos jóvenes, antes sucedía más quizás esto, pero todavía sucede, cuando la Guardia Nacional, por ejemplo, usaba esas famosas peinillas, que eran unas especies de sables planos que no tenían, digamos, filo, para no ocasionar heridas, era casi de rutina, que encontraba un grupo de jóvenes y simplemente por demostrar la superioridad de la Guardia le daban unos peinillazos y, bueno, los muchachos sufrían eso con dolor, pero no, ni siquiera lo denunciaban. Era considerado una forma de abuso policial, pero no llegaba a un ejemplo dramático que fuera denunciado como para abrir una averiguación penal. Bueno, esto es también parte, pues, de lo que quiero dejar constar, de que el mismo abuso de la fuerza tiene muchos matices y muchas particularidades, porque yo voy a concentrar prácticamente mi exposición en las tendencias actuales de Venezuela sobre lo que considero los abusos más severos del uso de la fuerza y lo que hay que hacer realmente para controlar esto de alguna manera que se hace ya prácticamente impostergable. Entonces, por eso es importante estudiar este problema dentro del contexto de lo que es el propósito del uso de la fuerza, la cantidad aplicada, sus efectos inmediatos y diferidos, y el reconocimiento que debe tener la policía como agencia estatal para intervenir con un carácter fundamentalmente pacificador. Que creo yo que la policía es una instancia que dentro de una sociedad democrática y no autoritaria tiene un cariz fundamentalmente de pacificador, no de ejecutor de un castigo por órdenes de los superiores. Esa es mi concepción de lo que es la policía y creo que hacia allá deberíamos trabajar. Ahora, la investigación, y nosotros hemos participado en mucha de esa investigación, sugiere que el uso de la fuerza no es indiscriminado, sino selectivo. Por ejemplo, en entrevistas adelantadas en 1994, en un estudio pionero en Mérida con 50 oficiales de la policía, las situaciones que más se mencionaron para generar confrontación y uso de la fuerza frente a los ciudadanos fueron la agresión, en un 56% de los casos, la resistencia, en un 22%, y los delitos, en un 10%. Los insultos representaron un 7% de los casos. O sea que había una diversa proporción según fuera los motivos alegados por la policía para emplear la fuerza según el comportamiento ciudadano, que comenzaban por la agresión y terminaban con los insultos. La defensa propia fue mencionada en el 41% de los casos como el motivo principal para usar la fuerza. Estos son comentarios de los 50 funcionarios de policía entrevistados. Y el control del ciudadano en 45% de los casos. Posteriormente, mediante una encuesta confidencial adelantada sobre agentes de las policías de Mérida, Barinas y Maracaibo, unos 830 funcionarios en total, pudimos comprobar que existía por parte de los policías una clara distinción de categorías personales en función de la respetabilidad y de la influencia atribuida. Tratamos de estimar el uso de la fuerza en una escala progresiva, desde hablar y dialogar hasta disparar al cuerpo. No estaban en vigor las escalas actuales de UDPF, ¿verdad? Pero en aquel momento se consideraba que lo primero era conversar, después se iba progresando hasta sujetar con las manos, después podría llegarse a golpear con un objeto, que sería lo que hoy constituye armas intermedias, y finalmente a disparar, que sería el uso de la fuerza mortal. Entonces usamos esa escala de 5 intervalos preparada al efecto, y nosotros vimos, ¿verdad?, que las variables que mejor explicaron las diferencias fue el tipo de comportamiento, menos en insultos y más en agresión, ¿verdad? O sea que a medida que las situaciones avanzan hacia agresión se tiende a usar más fuerza, y la respetabilidad e influencia de los protagonistas, es decir, de los ciudadanos con los cuales interactuaba la policía. Sin embargo, una evaluación transnacional posterior, 5 cuerpos policiales, uno en Estados Unidos, uno en México y 3 en Venezuela, mediante un cuestionario uniforme que presentaba situaciones hipotéticas diversas de comportamiento y estatus ocupacional de los ciudadanos, mostró que las variables claramente predictivas del incremento de la fuerza son la agresión y la resistencia del ciudadano. Según ese estudio, era 1.300 veces más probable
el uso del arma de fuego cuando existe comportamiento agresivo y 8 veces más probable cuando hay resistencia frente a la situación cuando solo se insulta a la policía. Entonces, este es un dato también ya robusto, digamos, de la investigación, que a través de distintos análisis, distintas muestras, distintos cuerpos policiales, llega a establecer que hay una especie de jerarquía donde lo que más grave percibe la policía es la agresión del ciudadano, le sigue la resistencia y los insultos, a pesar de que muchos dicen que es peligroso insultar a la policía, pues la evidencia empírica dice que no generan significativamente uso de la fuerza comparado con las otras situaciones. También la policía norteamericana en este estudio, y esto es una cosa muy interesante, resultó 11 veces más dispuesta a usar el arma de fuego que las policías del Paso en México, que la Metropolitana y Polisucre en Caracas, y que la policía de Mérida. Nosotros no esperábamos este resultado, tenemos unas explicaciones que realmente no es el caso ahora para no extender sobre esta situación, pero los policías norteamericanos en las situaciones, sobre todo cuando había agresión, usaban muchísimo más frecuentemente, o decían que usarían el arma de fuego mucho más frecuentemente de lo que usaban las policías latinoamericanas. Ahora, ¿cuál es después de esta breve revisión sintética, condensada, de las tendencias sobre el uso de la fuerza, en general, ¿cuál es la regulación actual del uso de la fuerza? Bueno, uno de los primeros productos del Consejo General de Policía, cuando se instaló en 2009, luego de la reforma policial, fue la creación de un manual detallado sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza física, con un protocolo de informe cada vez que se hubiese disparado el arma o el ciudadano hubiese manifestado malestar físico. Esos son los elementos contemplados en ese manual que data de 2010. Para 2012, 9.000 cursantes del Plan Único de Formación Policial de la Universidad Experimental de la Seguridad recibían entrenamiento en uso diferenciado y progresivo de la fuerza, y dicho programa se pretendía extender en ese momento a 5.000 miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que para la fecha de la reforma registraba el mayor número de casos de resistencia a la autoridad, figura que usualmente encubre las ejecuciones judiciales. La implementación de la reforma policial, digo eso también con mucha responsabilidad, porque algunas personas, incluso que participaron en ese proceso, dicen que la reforma se perdió, que la reforma no tuvo un efecto, que fue un ejercicio intelectual elegante, que en lo que participamos algunos profesores, que era un momento como para lucirse, que el gobierno se aprovechó, digamos, de esos postulados. Bueno, muchas cosas se dicen, pero hay que tomar en cuenta también que las reformas policiales, y lo van a ver quienes lean el artículo sobre las reformas policiales en Irlanda y Venezuela, que es uno de los que he recomendado leer, son cosas que avanzan y retroceden, que van a pasos distintos y que tardan en consolidarse por una cantidad de variables políticas, estructurales e institucionales. Yo lo que quiero destacar en este momento es que la implementación de la reforma sí pareció haber reducido inicialmente la incidencia de la letalidad de la fuerza entre las policías uniformadas. Si uno compara 2008, que es la fecha de promulgación de la nueva ley del servicio de policía, y 2013, ¿verdad? Periodo de 5 años, esa comparación muestra que las violaciones del derecho a la vida se redujeron de 46% a 16% para las policías de los estados y de 17 a 10% para las policías municipales. Todas ellas que eran las principales destinatarias de la reforma, que la reforma alcanzó fundamentalmente a las policías estatales y municipales. Mientras se incrementaron del 19 al 48% para el CICPC, que quedó en la práctica al margen de la reforma. Es cierto que en el 2012 se promulgaron unas leyes sobre el servicio de policía de investigaciones y creación del Servicio Nacional de Medicina y Fuerzas Forenses. Se incorporaron esos principios de control de la fuerza, pero el CICPC fue y ha sido siempre muy refractario a aceptar esa legislación que está en vigor, no ha sido derogada, y siempre ha de alguna manera evadido los controles y el sometimiento a eso. Pero en las primeras policías estatales y municipales, probablemente porque incluso se consideraba más débil y se pensaba que el Ejecutivo iba a tener algún control con la ley y se sometieron más a la reforma, hubo un efecto beneficioso en la disminución de la letalidad de la policía, como prueban estas estadísticas, levantadas además por una organización como Provea,
que es independiente, que no es una organización a favor del gobierno, para nada, muy crítica, que hizo esta evaluación y creo yo que esto es una visión positiva de un efecto que tuvo la reforma en un cierto momento, por lo menos en cuanto a esta dimensión. Creo que también los ha tenido en otras dimensiones, pero como el centro de nuestra reflexión hoy es el uso de la fuerza, me voy a concentrar solo en ello. Una evaluación, porque yo particularmente he seguido interesado en este tema, a pesar de que dejé de participar en la Comisión de Reforma Policial e incluso en la asesoría del Consejo de Policía hace mucho tiempo. Yo hice una evaluación en 2016 sobre 158 egresados del Plan Nacional de Formación Policial, en la sede de la UNED, y sobre 387 oficiales del Cuerpo Policía Nacional Bolivariana, desplegados en los estados centrales del país, y de los datos que pude obtener con ese trabajo, que también está disponible, quien lo quiera leer, le puedo dar después las indicaciones para ver dónde lo consiguen. Esta evaluación sugiere que en algún momento hubo gran énfasis dentro de los programas de instrucción y entrenamiento en el diálogo y la conciliación como parte de los niveles más bajos de la escala relativas a la presencia y aproximación sin contacto físico. Eso es lo que constituye, digamos, el diálogo y la conciliación, los primeros niveles de la escala, mientras las capacidades de tolerancia y comunicación con los ciudadanos fueron mencionadas frecuentemente como lo más importante que había sido aprendido en el centro de formación o en el cuerpo policial. Eso arrojó la investigación. Sin embargo, este énfasis no se manifestó en la disminución del uso de la violencia durante el periodo inmediato en el cual se realizó la evaluación, porque en el 2017 se multiplicaron los casos de exceso de uso de la fuerza policial. Entonces, yo, a manera incluso de autocrítica y porque creo que la función de un investigador y de un profesor es presentar a una audiencia con la mayor objetividad posible, con la mejor buena fe, los resultados de investigación, yo tendría dos posibles interpretaciones para esta discrepancia, que las planteo aquí, sobre las que he venido reflexionando, después de que publiqué incluso los resultados. Bueno, en primer lugar, los escenarios presentados para consideración de los funcionarios, a pesar de que fueron discutidos con los supervisores y comisionados, porque no inventamos cosas a la loca, consultamos con ellos, no reflejaban probablemente las situaciones reales que enfrentan las más frecuentes, o al menos aquellas más extremas de los funcionarios policiales. Eso pudo ser una explicación. Y tampoco se controló la presentación de episodios donde la situación en el momento no es lo más relevante, sino los antecedentes del sujeto pasivo de la violencia. Esto implicaría que en muchos casos no es tanto la situación como el comportamiento previo, y esto lo voy a retomar cuando hable de las OLP y lo que ha venido pasando recientemente en Venezuela, lo determinante para optar por la fuerza. Tenemos investigación que muestra que los policías, y esto desde mucho antes, desde el año 95, cuando se hicieron las primeras investigaciones cualitativas en Mérida sobre el uso de la fuerza policial, que los policías alargan o estiran hacia atrás los hechos y personas que confrontan para tomar en cuenta elementos que no son de la situación inmediata al momento de utilizar la fuerza. Este es un dato que vengo a integrar ahora con algunos resultados de estos para procurar una explicación y darle sentido a esta interpretación. Entonces, esto es un problema que tiene que ver con la validez de la investigación, en el sentido de que tendría que ver con el instrumento utilizado, que quizás no es del todo lo adecuado para estimar el fenómeno que se pretende estudiar. Es decir, en resumen, quizás preguntar a los funcionarios policiales sobre situaciones hipotéticas donde utilizaría la fuerza no es probablemente el mejor método, es probablemente más fácil practicable, pero habría que complementar, no digo que eso no sirva, habría que complementar indudablemente con otros instrumentos para tener una visión mucho más completa. Y otra razón es que otra explicación posible es que los funcionarios encuestados, pese a las garantías de confidencialidad que les ofrecimos, es decir, le dijimos que nadie iba a conocer esto, que no tenían que poner, por supuesto, el nombre, se hizo en ambientes de aula, se repartió el cuestionario, lo llenaban con lápiz, se recogía en una caja cerrada para que nadie supiera quién entregaba el cuestionario. Todas esas precauciones fueron adoptadas, las hemos adoptado desde hace mucho tiempo en realidad. Es posible que muchos de ellos hayan tratado de adecuar las respuestas a lo que dice el manual y creyeron que estarían siendo evaluados como si presentaran un examen. Entonces, para tú presentar un examen y que te evalúen bien, tienes que decir básicamente lo que se supone
que debes haber aprendido, aunque no necesariamente creas siempre en ello. Entonces este es otro elemento que tendría que ver con la confiabilidad de la investigación, es decir, no tanto si ya la investigación está midiendo lo que pretende medir, sino si el instrumento que se utiliza una respuesta sincera y estable. Entonces hago esas dos observaciones, digamos, porque sí me ha llamado la atención de que en esta investigación, que incluso se ha publicado en varios sitios y que algunos la citan como un dato interesante, porque no es frecuente hacer continuamente evaluaciones sobre las policías, sobre qué piensan el uso de la fuerza, puede haber una cierta distorsión, sobre todo visto en el tiempo en que se hizo, entre lo que dicen los funcionarios policiales y lo que hacen en la práctica. Y entonces ahora sí voy a pasar, después de esta introducción, después de esta, digamos, indicación de hacia dónde ha avanzado la regulación de la fuerza, a lo que es el exceso de la fuerza policial según las tendencias más recientes, ¿verdad? Entonces, fíjense, de las denuncias acumuladas por violación de derechos humanos en el decenio 2000-2009, el 20% correspondían a ejecuciones extrajudiciales o enfrentamientos por parte de la policía, lo cual sugería una significativa incidencia de fuerza excesiva. Esos son datos también de la red de apoyo, que tampoco es una organización, digamos, no gubernamental contraria o antagonista del gobierno mientras funcionó. Más bien, era considerada por el gobierno como una de las más confiables para dar los datos, y esos eran los datos que arrojaba. De los 143 fallecidos por ocasión de las protestas entre el 4 de abril y el 30 de junio de 2017, el 37% correspondió a acciones de los militares y la policía, y solo a la Guardia Nacional, actuando en forma independiente, se puede atribuir el 52% de los muertos. Se demostró un enfrentamiento desigual y atroz con la policía y la Guardia Nacional, que utilizaban equipos pesados de dispersión de motines, incluyendo gases irritantes y chorros de agua, en muchos casos proyectiles improvisados e incluso letales como tuercas, metras y los mismos cartuchos lacrimógenos impulsados directamente al cuerpo de los manifestantes, tácticas que si bien fueron utilizadas en Venezuela en el pasado, resultan totalmente incongruentes con la retórica del respeto a los derechos humanos y del uso proporcionado y diferenciado de la fuerza, que es lo que ha usado básicamente el gobierno nacional desde la reforma policial, y que fueron expresamente prohibidos por la resolución ministerial número 113 del 15 de abril de 2011. O sea, ahí se violó todo el protocolo. Cuando yo presenté en una conferencia argentina este protocolo, la gente de la Academia de Ginebra, que estaba interesada en revisar qué se hacía en los distintos países, quedaron sorprendidos del nivel de detalle, completud y pertinencia de la resolución sobre el control de manifestaciones públicas por parte de la policía en Venezuela. Y fíjense, con esa resolución, con ese reglamento que fue incorporado al Reglamento General de la Ley cuando se hizo en 2014 o en 2015, el comportamiento en las manifestaciones muestra que es totalmente distinto. Quiere decir que hay un desfase entre las normas reglamentarias, las normas jurídicas, y por eso digo que no es suficiente con que las normas estén escritas, y lo que hace la policía en la práctica. Nuevas estimaciones sobre la participación de agentes del Estado en los homicidios mediante la denominada figura de los enfrentamientos, que en otras partes se llaman autos de resistencia, permiten suponer que ahora representan la tercera parte del total de las muertes. Es decir, según las últimas estimaciones, en Venezuela, de todos los homicidios del país en un año, la tercera parte es cometido por la policía. Esa es una cifra realmente escandalosa a nivel, digamos, internacional. Esto permite suponer, bueno, que hay nuevas reagrupaciones policiales de alto impacto, no tienen basamento legal, que integran a diversas unidades en torno a las denominadas Fuerzas de Acciones Especiales. Las FAES no tienen ninguna base legal ni reglamentaria en Venezuela para existir, porque lo único que establece la Ley Orgánica del Servicio de Policía es los grupos tácticos, que tienen una finalidad muy específica para intervenir puntualmente, y la FAES es una agrupación paralela, digamos, y generalizada a la propia Policía Nacional Bolivariana, como una subunidad de alto impacto de uso generalizado, que no tiene nada que ver con lo que dice la ley y con lo que dice la reglamentación de los grupos tácticos en el uso de la fuerza. Creo que parece haber dos tendencias claras en el desarrollo reciente de la violencia estatal en Venezuela. Voy a compartir también esta reflexión con el auditorio.
Una es el incremento de las denominadas muertes institucionales o producidas por agentes en el cumplimiento de la ley, y otras formas intensas de maltrato durante manifestaciones públicas y la crudeza para reprimir a sospechosos y protagonistas de delincuencia común de carácter predatorio. Todo ello dentro de una informalización y abandono de reglas y protocolos, aunque formalmente vigentes, y a veces ritualmente proclamados con fines propagandísticos o para lavar la cara ante instancias internacionales. Si bien la violencia más reciente tiende a ser asociada por los analistas nacionales e internacionales al endurecimiento de un gobierno autoritario, el grueso de la violencia en Venezuela no se dirige contra antagonistas políticos, sino hacia los sectores más carenciados de la población, independientemente que se hayan involucrado en actividades delictivas. No estoy negando que muchos de ellos están envueltos en actividades delictivas. Lo que se cuestiona es si la forma de enfrentar esta situación es a través del uso de la fuerza que se está utilizando. Y a lo que me voy a referir a continuación. Esta violencia dentro de la informalización y precariedad de la economía se ha vuelto frecuente y se ha extendido incluso entre los propios funcionarios policiales y militares. Según el informe de la misión de observación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recientemente presentado, tiene hace unos 3 o 4 meses, las razones de empleo excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado y particularmente de las ejecuciones extrajudiciales obedece a 3 razones que voy a mencionar para comentar. Primero, demostrar que el gobierno responde al problema social de la inseguridad siendo duro con la delincuencia. Segundo, generar miedo y reforzar el poder con fines de control social para reducir la posibilidad de que se produzcan levantamientos políticos, especialmente en los barrios urbanos más pobres. Y tercero, mantener o asumir el dominio sobre economías, mercados criminales locales. Eso es lo que dice la misión. Yo creo que esta es una condensación simplista sobre los motivos de la denominada violencia institucional, pero sirve al menos, ¿verdad?, para distinguir lo que son funciones simbólicas e instrumentales de la violencia. Fíjense, si yo digo que lo que quiero es mantener un control sobre economías y mercados criminales locales, estoy pensando que el uso de la fuerza se hace con una función instrumental, es decir, para lograr un propósito específico, que es contener, digamos, esos mercados. Que los contengan o no, eso es otra cuestión, pero estaría dirigida hacia eso. Ahora, si yo digo que la idea es generar miedo, ¿verdad?, para reducir levantamientos políticos, que no creo realmente que esta sea la razón fundamental del uso de la fuerza, que es lo que dice la misión, o que demostrar que el gobierno responde a la inseguridad, eso serían funciones simbólicas expresivas del uso de la fuerza, que no tendrían que ver con la obtención de un resultado, sino con un mensaje condensado de eficacia que tiene que ver pues con lo simbólico, con los signos de poder antes que con los resultados efectivos. Entonces, estas distinciones que hace la misión tienen por lo menos, digamos, esa utilidad porque permite ya decir que efectivamente se reconoce a nivel incluso de organismos internacionales que la fuerza puede tener, el uso de la fuerza puede tener 2 dimensiones, una simbólico expresiva y una simbólico y una instrumental en su ejercicio. Ahora bien, varias de las operaciones, ¿verdad?, porque la misión se mostró detallada en la descripción de estas situaciones, anunciaron tener blancos claros y previamente identificados para producir las muertes. En 5 casos investigados por la misión, las personas familiares y otras que presenciaron los hechos vieron por última vez a la víctima con vida bajo el control de varios agentes de seguridad armados, lo que lleva a pensar que le habría sido difícil acceder a un arma o escapar de los agentes, o sea que ya estaban sometidos cuando se produjo la muerte. Entonces, si la muerte se produjo en estas condiciones, se violaron los protocolos de uso progresivo y diferenciado de la fuerza en forma clarísima. Las víctimas recibieron disparos fatales en áreas vitales, a veces a quemarropa, y fue común la siembra de armas, disparos a paredes de la casa para simular un enfrentamiento y el lanzamiento de disparos al aire mientras con gritos se pretendía pregonar un intento de fuga, es decir, hacer aparentar que la persona había sido muerto mientras trataba de escapar de la acción de la policía, lo cual en ningún caso autorizaría el uso de la fuerza mortal, porque a una persona que escapa de la policía no hay ninguna norma legal en Venezuela, a pesar de que hay una sentencia muy controvertida de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que autoriza a la policía a matar para detener esa fuga. Las personas que presenciaron los hechos y las víctimas denunciaron
que las fuerzas de seguridad destruyeron muebles e instalaciones y se apoderaron de artículos de las casas allanadas, incluyendo bienes básicos como alimentos, objetos de valor, dinero en efectivo, teléfonos celulares y computadores, con lo cual se añadió un componente de saqueo organizado amparado por la autoridad. Un agente de policía que participó en 16 de las llamadas operaciones de liberación al pueblo y que fue entrevistado en el contexto de esta misión, dijo que los que trabajan en la OLP tienen privilegios, es como un acto de piratería. Si terminamos aquí con un grupo de criminales y ellos tenían buenos teléfonos celulares y tenían recursos económicos, todo eso se comparte, lo llaman botín de guerra entre los oficiales de la OLP. Los funcionarios del 6CPC dijeron a una pariente, después de que presentara una denuncia, que debía dejar eso así, porque la familia era muy numerosa y debía pensar en los que quedaban. Esto sugiere que hay una amenaza a una persona que no estaba en la mira del operativo original. Ante la pregunta de una mujer sobre un operativo, que preguntó qué estaba pasando, un funcionario de la Guardia Nacional le dijo que estaba haciendo testaruda y le dijo a otro que buscara a una funcionaria para darle unos golpes y meterlo en la casa. En casi todos los casos examinados, la policía sacaba a los familiares de la víctima, principalmente mujeres, ancianos y niños, de sus casas o los aislaba del individuo prioritario en habitaciones o lugares separados de la casa con el fin de perpetrar la ejecución sin testigos. En cuanto a las actuaciones, estas son actuaciones dentro de la OLP, las actuaciones fuera de la OLP, o sea, que no tenían que ver con esas relaciones, con esa operación que empezó en el 2015. Revisó 2.417 incidentes en los cuales las fuerzas de seguridad dieron muerte a 4.681 personas. Esto incluye 96 casos en 2014, 119 en 2015, 177 en 2016, 178 en 2017, 625 en 2018 y 1.222 en 2019, lo que supone que en solo un año se multiplicaron por 4 y en el siguiente la cantidad se volvió a duplicar. La mayor frecuencia de las muertes por acciones de muerte de seguridad se concentró en Caracas, Aragua, Zulia, Miranda y Laca. Las muertes atribuidas, esto es muy importante, a la Policía Nacional Bolivariana a través de FAES, pasaron de 10 en 2017 a 119 en 2018 y a 796 en 2019. Mientras las del 6CPC cayeron de 264 en 2018 a 12 en 2019 y las de la Guardia Nacional de 34 en 2018 a 8 en 2019. Las cifras indican con claridad que es la policía uniformada la que está realizando el trabajo sucio que antes predominaba en otros cuerpos de seguridad. En 565 casos examinados por la misión, las familias de la víctima alegaron que se había producido una simulación o alteración de la información, incluyendo disparar un tiro con la mano de la víctima, es decir, poner una pistola y accionarla, para dejarle rastros de pólvora que luego serían detectados en los exámenes forenses, y sembrar armas, a menudo revólveres de calibre 38, trasladando a las víctimas a los oficiales incluso cuando ya estaban muertos, para cumplir como una especie de ritual de salvación. La contundencia de este informe de observación independiente, independientemente de la motivación político internacional que lo haya promovido, sobre lo cual podríamos discutir y decir también muchas cosas, no deja, sin embargo, dudas de la violación por parte de la policía y de los militares de todas las normas constitucionales, legales y reglamentarias para el ejercicio de la fuerza física, aunque Venezuela haya sido pionera en la formulación de esta normativa y ha quedado solamente en el papel. Ahora, para ir cerrando un poco ya la intervención, con el último punto que quería tratar, perspectivas para la institucionalización de la policía como instancia de servicio público. Aquí lo que quiero es proponer algunas ideas para discutir. Un diplomado es una actividad que se articula con discusiones en foros, con trabajos posteriores, un entrenamiento más progresivo. Estas son unas ideas para sugerir, porque los participantes, aunque hay una audiencia que no está constituida por funcionarios policiales, los funcionarios policiales son los principales destinatarios. Entonces, voy a tratar de proponer algunas coordenadas para pensar lo que es el trabajo policial a la luz de estos datos sobre el uso excesivo de la fuerza por la que está atravesando la policía actualmente en Venezuela. La idea detrás de las propuestas para el control de la violencia policial es que las normas legales explícitas y el seguimiento por parte de los tribunales funcionan como mecanismos eficaces para fijar los límites de la acción policial. Ese es el supuesto que hay detrás de toda reglamentación legal.
La realidad es diversa según los países. La experiencia latinoamericana demuestra que si bien las leyes y reglamentos tienden a ser detallados, fijando los límites de la actividad policial, ello no previene efectivamente de los abusos. Y los tribunales han sido tímidos estableciendo reglas operativas sobre la admisibilidad de las pruebas ilegalmente obtenidas o estableciendo precedentes sobre el castigo de funcionarios abusivos y corruptos. Existe incluso, esto es lo que decía anteriormente, una sentencia de la Sala de Casación Penal del año 2003 o 2004, que consideró como cumplimiento de un deber disparar hacia un vehículo que no se había detenido en una alcabala, produciendo la muerte de una persona. Esta fue una sentencia realmente escandalosa, porque además la sentencia de la Corte de Apelaciones había sido condenatoria del funcionario por homicidio, aunque con atenuantes, que si preterintención, qué sé yo, y la Sala Penal casó el fallo y dijo que no, que disparar a un carro que huía, el policía en ejercicio, el cumplimiento, digamos, de un deber, podía disparar y lo absolvió de toda responsabilidad. Entonces, fíjense ustedes, ante situaciones como estas, estamos realmente en un cuadro bastante complicado, porque no hay un refuerzo, un seguimiento jurisdiccional adecuado a las pautas legales y reglamentarias sobre el uso de la fuerza. En cuanto a las responsabilidades por el uso excesivo de la fuerza, este es un punto muy importante, lo que voy a conversar ahora, y en particular por las ejecuciones extrajudiciales, la misión concluyó con lo siguiente: existen motivos razonables para creer que quienes ocupan los más altos cargos de poder en relación con las OLP contribuyeron a la consumación de las violaciones y los crímenes ocurridos durante las operaciones entre julio de 2015 y julio de 2017. Los oficiales de las FAES cometieron asesinatos de autoridad y órdenes de sus jefes de brigada. Lo mismo ocurre en el 6CPC, en que los oficiales también reportan a los jefes de brigada. Los asesinatos no fueron actos aislados, cometidos por individuos que actuaron solos. Hay motivos razonables para creer que los superiores sabían que se estaban cometiendo o estaban a punto de cometer ejecuciones extrajudiciales. Exoficiales de las FAES revelaron a la misión que los directores regionales de las FAES pedían estadísticas de muertos y detenidos como rutina semanal y mensual. Los jefes de brigada eran responsables de recopilar estas estadísticas. Un oficial de la FAES indicó al personal de la FAES que le dieran instrucciones como: hoy quiero un muerto, cada brigada tiene que tener un muerto. El incumplimiento de las mismas podía dar lugar a reprimendas. Según un oficial de la FAES, el cumplimiento, en particular cuando un presunto delincuente había sido eliminado, es decir, liquidado, ayudaba a los oficiales a lograr ascensos. Esto se ha considerado en otros países también, los llamados premios de bravura o premios de arrojo en Brasil, que fueron funestos para desencadenar el incremento, digamos, de la violencia policial en ciudades como Río de Janeiro. Las investigaciones de la misión revelaron un entendimiento común dentro de estas fuerzas respecto a la eliminación de individuos durante las operaciones, independientemente de si el uso de la fuerza era necesario o proporcionado. Si la persona era buscada por homicidio, había luz verde para eliminarlo. Si la persona era buscada por delitos contra la propiedad, un oficial de la FAES dijo: dependiendo de cómo va el arresto, decidimos si lo jodemos o no. Las cuestiones vinculadas a la desviación policial y las responsabilidades son complejas. La desviación es generalmente ocultada y resguardada dentro del cuerpo policial, a menos que sea muy obvia y escandalosa, pues toda organización trata de proteger su imagen y de defenderse frente a la supervisión externa. Los controles internos suponen mecanismos que permiten desarrollar lineamientos de comportamiento aceptable y procedimientos para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en actos impropios. Los procesos externos de control que involucran a organismos ajenos a la policía no garantizan mejor comportamiento de los funcionarios, como bien ilustra el caso venezolano con las averiguaciones de nudo hecho bajo el anterior Código de Enjuiciamiento Criminal, que ordinariamente no llegaban a nada, y ahora mediante la nueva ley del Estatuto de Función Policial con los comités ciudadanos de control policial, que tienden a ser cooptados por intereses político-partidistas o por la propia policía para someterlos a su servicio en un mecanismo de intercambio clientelar o simplemente a ser considerados como irrelevantes. Con relación a la activación de la instancia jurisdiccional, la misión de observación comentó: cuando el fiscal se negó a aceptar la solicitud del fiscal superior, de detener la investigación,
Los oficiales de la FAE vinieron y registraron la casa del fiscal sin orden judicial. Los oficiales declararon: usted es el que no nos deja hacer nuestro trabajo, no seguimos sus instrucciones, solo seguimos las instrucciones del presidente. Déjenos hacer nuestro trabajo, vinimos a limpiar esta ciudad. Más tarde, el superior le dijo al fiscal que nunca investigara las acusaciones contra oficiales de la FARC. Debe destacarse que según el artículo 43 de la Constitución, el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarle. El artículo 25 señala que todo acto que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución acarrea responsabilidad penal para los funcionarios públicos sin que sirvan de excusa órdenes superiores, menos en este caso supuestamente del presidente, quien no tiene autoridad alguna para disponer la muerte de nadie, ni siquiera para dirigir un procedimiento policial. Porque el Ejecutivo Nacional tiene la función de rectoría de la función policial, pero la gestión de la función policial corresponde a la jerarquía interna dentro de la organización policial. Según el artículo 29 de la misma Constitución, el Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades en caso de violaciones graves son imprescriptibles. En el caso venezolano, la extensión del control militarizado en el ámbito de la seguridad pública tiende a ocultarse en nombre de una ideología revolucionaria asociada a la defensa frente a amenazas imperiales, reforzada con la expansión de la perspectiva de la unión cívico-militar. El control incluye la adopción de tácticas militares de ocupación de espacio con lógica de enemigos, implementación de estilos muy intensos en el uso de la fuerza y designación de rangos militares para dirigir las policías, contraviniendo lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio de Policía, que establece un servicio de policía de carácter civil, profesional, lo cual se debería manifestar en su mando, personal, dirección, estructura, cultura, estrategias, táctica, equipamiento y dotación. La manifestación más visible de esta sinergia militar-policial creo que fue la instauración de la Operación de Liberación del Pueblo, y ese operativo que procuraba la saturación oportunista y masiva y violenta de áreas residenciales populares como ocupación de territorios hostiles, vino después de haber sido abandonado el modelo de pactos de las denominadas zonas de paz, mediante las cuales se retiraba la policía y se confiaba a grupos criminales el mantenimiento del orden y el control. O sea, hubo un cambio radical. Primero, laxitud total para que los propios bandas delictivas organizaran el control, y luego, como se desbordó la situación, una situación de intrusión para liquidar prácticamente a estas bandas que se habían apoderado de los territorios. Fíjense, esto es importante para ver cómo se debe planear una política pública, cuáles son los pasos que debe seguir, cómo son las miras a largo, a mediano plazo, antes que hacer supuestas soluciones que lo que hacen es agravar indudablemente un problema. Al momento de señalar las consecuencias penales, ¿verdad?, de los homicidios cometidos por abuso de autoridad, la misión de la ONU señaló lo siguiente, que es muy importante. Aunque se han llevado a cabo enjuiciamientos, como se ha indicado anteriormente, no hay casos de investigaciones y procedimientos que incluyan a oficiales de niveles superiores en la cadena de mando. En los casos en que se han llevado los procedimientos legales, solo se ha involucrado a personal de bajo nivel, principalmente a los autores directos de los crímenes. Esto quiere decir que, como es un requisito previo a la aplicación de la jurisdicción penal internacional, la determinación de si el Estado ha adoptado las medidas de investigación y castigo interno, los primeros que serán identificados, procesados y condenados serán los funcionarios subalternos policiales, detrás de los cuales se ampararán quienes impartieron las órdenes e irán en orden de menor a mayor jerarquía en la persecución correspondiente. O sea, por ello es necesario que todos los funcionarios policiales tomen conciencia de que no pueden ejecutar homicidios amparados en su autoridad o alegando actuar bajo órdenes superiores, pues sea cual fuera el resultado final, siempre serán ellos quienes pagarán más caro y más rápido, mientras los jerarcas estarán más protegidos. Esto es una reflexión realmente importante que debe hacerse. Estamos frente a una situación compleja donde han prosperado la violencia entre particulares, el control de la disidencia política, la violencia para contener la delincuencia común y las redes delictivas. Las consideraciones precedentes sugieren que Venezuela como país, inspirado y formalmente organizado en torno al concepto de Estado burocrático moderno,
por su filiación al marco institucional occidental, podría haber experimentado un tránsito a una situación de desconcentración de la violencia. El ejercicio de la coacción pública no ha desaparecido, como bien muestran la expansión numérica de la policía, el incremento de la encarcelación y el endurecimiento de la legislación sustantiva y procesal penal. No obstante, formas de coacción estatal reglamentada conviven, sin pretensión de exclusión, con otras formas de violencia privada o emergente, incluso a manos de agentes del propio Estado, bien como prolongación o en concurrencia con la pretensión estatal del uso de la fuerza física, y también en forma complementaria a la intervención militar en la disciplina cotidiana de la población. Por todo lo anteriormente expuesto, el uso de la fuerza física excesiva, tanto en lo que se refiere a su extensión, que serían los casos o situaciones para los que se estima conveniente emplear, como a su intensidad, es decir, la cantidad de la coacción y el daño físico que supone su uso, no es un problema exclusivo de los funcionarios policiales como individuos. Responde fundamentalmente a factores organizativos internos, que guardan relación con lo que se instruye a hacer a los subordinados, lo que se induce en el entrenamiento y lo que el comportamiento grupal refuerza y sostiene, incluyendo las lógicas de guerra y destrucción de enemigos. También influye la normalización y el refuerzo de la población que se habitúa a la violencia y termina aceptando formas de trato policial indigno e inconsecuente con el decoro profesional y el respeto propio y ajeno que se debe tener frente a una ocupación que es indispensable para cualquier sociedad organizada. Hay países exitosos y razonables que viven sin militares, como Costa Rica. Otros muy pacíficos, donde no hay ostentación del poder militar y mucho menos la ocupación de espacio económico, productivo y de disciplina cotidiana de la población, como Suiza. E incluso algunos como Eslovenia, de donde proviene, por cierto, la profesora Ochevar por parte de su padre, que utilizaron la policía para defender la integridad territorial cuando estaban amenazados por vecinos más poderosos. Sin policía, solo funcionan las comunidades indígenas y otros grupos muy homogéneos que se ven aislados. Por estas razones se hace necesario rescatar el respeto y orgullo profesional de los policías frente a su trabajo, optimizar el empleo de sus recursos, abandonar el uso de la violencia cotidiana como forma de abordar a las personas, capturar en lugar de ejecutar a los delincuentes y en general propender al desarrollo de una sociedad más pacífica, menos propensa al uso cotidiano de la violencia como forma de resolver las disputas y conflictos. Bueno, hasta aquí tengo ya como una hora hablando, entonces voy a pedir indicaciones a la moderadora, a la doctora Mayra Ochevar, si considera que podría todavía en unos 10 minutos más comentar estos trabajos, si prefiere que lo dejemos por acá, que ya el tiempo fue excedido, incluso los 45 minutos previstos, para dar paso a las preguntas y facilitarle al auditorio la participación. Sí, muchísimas gracias, profesor Luis Gerardo Gabaldón, por tan excelente presentación y tan completa y la el último informe del Consejo de Derechos Humanos. Tenemos muchas preguntas aquí. Creo que tengo algunas personas con la mano levantada. La han bajado, no sé, tenía Fermín Medina y Rosaura Hernández, pero no sé si sigue la mano levantada. Y tengo algunas preguntas del chat, comentarios. Bueno, el primero que me gustaría leer, y a lo mejor pues así, si usted le faltó algo de completar, puede hacerlo cuando responde la pregunta. Tenemos, Dani Freite señala, pero creo que fue un malentendido, ella entendió que usted había dicho que el uso progresivo y diferenciado de la fuerza no es totalmente legal. Entonces ella dice que cómo se defienden los policías eminente de que vulnere pues su derecho a la vida o el derecho de la vida de terceras personas. Luego esa misma pregunta la responde una compañera que le dice que el profesor no señaló eso, que no señaló que estuviera, pero ella entendió así. Entonces, bueno, hago esa mención. Luego tenemos una pregunta de Jacqueline Borges. Bueno, Jacqueline Borges básicamente señala que hay que corregir mucho en la policía porque las normas, leyes y reglamentos no se cumplen ni se regan y que pues es importante que se haga esta corrección. Luego tenemos la pregunta acá de una persona Z971
él señala o ella señala que los números que muestran la violencia en Estados Unidos, que se trata de un problema de salud pública porque cada año mueren más de 1.000 personas por la acción justificada o no de la policía. Dice que en el 2020 hubo un récord de policías asesinados en México, causa en común en lo que va del año un total de 464 policías municipales, estatales y federales, guardias nacionales, mexicanos, han sido asesinados, dice, lo que representa la cifra más alta de los últimos 3 años, de acuerdo con un recuento hecho por la organización Causa Común. Jesús Cheremo pregunta, buenos días, tiene toda la razón, profesor, pero actualmente esa resolución que se lleva en Ginebra sobre el uso de la fuerza quedó allí en hojas solamente, porque en La Carlota y en otras partes de Caracas vimos que desde los helicópteros lanzaban bombas lacrimógenas y hasta videos y memorias fotográficas hay sobre esa violación y exceso del uso progresivo de la fuerza. Se hicieron informes, pero no se llegó a nada sobre ese delito que se cometió. Entonces todo esto queda en los libros, o sea, en la teoría, nunca se lleva a la práctica. ¿Por qué al gobierno no le importa dicha solución? Fermín Medina señala que parte debería haber un reentrenamiento constante de los policías para el uso, para la aplicación del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, como lo dice la Ley Orgánica del Servicio de Policía. Dice que el modelo actual de policía sí es eficiente, considera que cuando se formalizó el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, en el se formó de una forma muy bien elaborada y definida, y que luego se fue perdiendo y entrenamiento y constante entrenamiento policial. Luego Z971 se refiere a la FAES, dice que es esa policía de élite creada por Nicolás Maduro, a la que se acusa de ser un grupo de exterminio. Buenos días, Wilmer Pérez. Es importante tomar desde la perspectiva del derecho comparado con otros países. El uso progresivo y diferenciado de la fuerza en nuestro país se basa más en la protección de los derechos humanos y se descuida la implementación de las técnicas. Le señala que con respecto a la FAES se cambió su visión y misión desde las instrucciones impartidas por los superiores, no tomaron en cuenta sus actuaciones pegadas a derechos simplemente por ideologías particulares. Iván Toro señala, no sé si paro aquí porque pues las preguntas son un poco parecidas y algunas no son preguntas propiamente sino comentarios, o si leo todas, profesor, y luego pues usted más o menos completa, da una... Sí, sí, Mayra, preferiría, porque hay muchas, hacer algunos comentarios puntuales sobre 2 o 3 cosas que han dicho y después podemos seguir con las intervenciones. Quería comentar en primer lugar lo que dice uno o una de los participantes, no recuerdo si era dama o caballero, sobre el incremento de las muertes de funcionarios policiales en Estados Unidos y en México. E incluso en Venezuela se ha experimentado también, aunque la relación sigue siendo enormemente desproporcionada, también aumentan, digamos, en situaciones de violencia la muerte de los policías. Eso es algo que debe ser investigado más a profundidad, pero en lo que indudablemente puede estar influyendo también el uso excesivo de la fuerza policial. Porque en la medida en que un delincuente que tiene 2 opciones, ser capturado con vida, o ser liquidado, en la cuestión cuando se enfrenta a la policía, si él considera que tiene la opción de ser capturado con vida, bueno, tendrá una acción mucho menos agresiva, ¿verdad? Y si sabe que va a ser ejecutado, bueno, usará toda la fuerza posible también para tratar de librar de eso. Luego, tanto en el enfrentamiento situacional como producto también de venganzas que se producen a posteriori, de familiares que consideran que sus familiares fueron ejecutados. Fíjense estos casos que comenta la misión, unas ejecuciones hechas en forma tan cruda, tan abierta, tan atroz. Bueno, pueden ir tras los funcionarios policías que reconocen, algunos se cubren la cara con las calaveras estas, o con pasamontañas, o con los tapabocas ahora con el COVID, pero en todo caso la violencia alimenta de alguna manera
la violencia. Y hay un principio en la acción policial que seguramente los policías conocen, pero que quizás, no sé, no se atreven a plantear, porque la estructura jerárquica es muy verticalizada o porque hay un control militar que ha privado incluso a sus mandos naturales de dirigir la policía como una instancia civil. Todo eso hay que pensarlo, porque creo que es realmente muy importante. Podría darse el caso entonces de que ellos piensen que efectivamente que la policía, la regla táctica de oro de la policía en todas partes es tener como potencial uso de fuerza una cantidad tal que el ciudadano se allane a la intervención policial. Es decir, que ceda y se someta sin tener que usar la fuerza en acto. Es decir, que la amenaza de la fuerza es realmente el mayor poder de la policía. Si la policía utiliza cotidianamente la fuerza, no solo tiene la posibilidad de desgastar el efecto disuasivo y de impacto, sino de ocasionar también los abusos que darían lugar a responsabilidad. Entonces, lo que debería fomentar la policía dentro de un modelo de Estado democrático y civil es el allanamiento del ciudadano. O sea, que cuando llega la policía, bueno, ya, hay que allanarse. ¿Qué vas a hacer? Bueno, te sometes. Después tendrás los tribunales para defenderte y qué sé yo, pero no fomentar, digamos, el enfrentamiento hacia la policía, que yo creo que el uso cotidiano, rutinario y desproporcionado a la fuerza fomenta, digamos, esa sensación de rebeldía que puede ser situacional en el acto como también diferida mediante venganza. Entonces es una reflexión porque justamente en México, donde esta situación se está presentando muy alto, no me atrevo a hablar por Estados Unidos porque no conozco bien la situación en detalle, pero en México es claro que ese incremento de muertes policiales y todo ha seguido a la guerra contra las drogas que desató el presidente Calderón, que expandió la violencia enormemente y se multiplicó incluso el uso de la violencia a todos los niveles. O sea que hay una asociación entre ambas dimensiones. Eso para referirme a esta intervención que es puntable. Efectivamente hay muchos otros comentarios que lo que dice la segunda compañera es cierto. Yo nunca dije que el uso de la fuerza no fuera una materia legal. Claro que eso está regulado por la ley y está regulado por los reglamentos. Lo que dije es que la interpretación y la aplicación de eso no es una cuestión de interpretación legal exclusivamente, sino que hay que articularlo con una cultura del entrenamiento, de la comprensión y del propio valor que el funcionario policial atribuye a su trabajo y la propia, digamos, prestigio profesional que tiene en la medida en que es un funcionario que no tiene que recurrir cotidianamente al uso de la fuerza. Eso es lo que yo quise decir. Y dije que había también variables externas que son importantes porque la gente puede condonar o aprobar el uso de la fuerza. Ustedes ven un estudio que hizo Alexis Romero en Maracaibo, por ejemplo, que está publicado también en esos trabajos sobre qué es, cómo se hace y para qué sirve el trabajo policial. Y los vecinos en muchos casos lo que pedían a la policía es que le diera coñazos a la gente, que los golpeara. O sea, que hay también un refuerzo en algunos casos de la población que es necesario reflexionar en esto. Porque incluso nosotros también lo sabemos por relatos de jóvenes, la policía puede representar la única fuerza que salva incluso un delincuente de un linchamiento. Lo dijeron algunos muchachos en un trabajo que hicimos hace años en la Católica, que quienes lo salvaron finalmente de que los lincharan fueran los propios policías que llegaron. Eso quiere decir que la población también ve a la policía como una fuerza protectora. Por eso yo no tengo esta actitud tan cínica de decir que la policía está perdida, que todo se perdió, que no sirvió. ¿Cómo que no sirvió? Claro que sirvió, se hicieron cosas muy importantes, eso será rescatado con el tiempo. No, las cosas no van y avanzan necesariamente en una sola dimensión. Y el hecho de que muchos de estos escuchas funcionarios hablan de la reforma, hablan de las leyes que conocen, hablan de los reglamentos, de los manuales y del entrenamiento como cosas positivas, muestra que eso ha tenido indudablemente un efecto positivo. Ahora sí, Mayra, si tú quieres seguir. Hay otras preguntas. Iván Toro pregunta qué acciones puede ejercer la sociedad para erradicar las muertes por enfrentamientos policiales, así como disminuir la violencia en contra de los policías cuando realizan presencia en algunas comunidades. También continúa preguntando que por qué, si en la reforma policial se sugiere desmilitarizar a los policías, no se ha realizado
y hoy en día es peor la militarización en los cuerpos policiales. Pregunta, continúa Iván Toro, que si usted considera que un reflejo del uso desproporcionado de la fuerza policial en Venezuela es la militarización de los cuerpos policiales, como reflejo de ello es la creación de las FAES, que se comporta como un grupo militar en guerra. Luego continúa preguntando, pregunta el comisionado Alejandro Lobo, ¿puede Perdona, ser Mayra, considerado? perdona que te interrumpa. Demasiadas cosas de Toro, déjame tratar porque si no tengo que ponerme a escribir. Entonces voy a tratar de Sí. responderle a Toro de dos cosas que capté. En primer lugar, que cómo la policía, bueno, y todo gira hacia la militarización, que cómo la policía se ha convertido otra vez en una instancia militarizada, sobre todo la FAES, ¿no? Y si la ley dice otra cosa, y si realmente la violencia está asociada a la militarización. Bueno, ¿cómo se ha convertido en algo militar? Bueno, porque ese es el modelo cívico-militar, la unión cívico-militar espantosa. O sea, ese es un modelo totalmente negativo para el país como entidad democrática. Los militares hacen unas cosas que no tienen que ver con lo que hace la policía y lo que hace normalmente la gente. Los militares están encargados de la defensa externa. Bueno, el modelo que ha venido desde hace tiempo con Chávez es de la expansión del espacio militar en la sociedad. Eso para mí es negativo. Eso para mí no es positivo. Y ahora ha llegado incluso a las instituciones a hacer, por ejemplo, que la ley diga que la función policial es civil y se manifiesta en su mando, estilos y todo. Evidentemente, cuando usted tiene nombrados rutinariamente funcionarios militares, cuando usted ve que la FAES misma como Fuerza de Acciones Especiales fue una idea del Ministerio de la Defensa que fue implementada a través del Ministerio del Interior, que estaba en manos de un militar, y con instrucciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Bueno, ¿qué más quiere? Usted lo que tiene allí es un modelo militar de destrucción de enemigos, que lo que quiere es simplemente que se encargue la policía de eso para no tener que hacer el ejército. Esa es mi lectura más cruda de lo que está pasando. Entonces yo creo que eso hay que darle un parado. Ahora, ¿cómo puede la comunidad contribuir a la disminución de la violencia policial? Bueno, hay que explorar. Allí hubo unas intervenciones, yo no vi exactamente qué era, me imagino que los profesores que hablaron de eso habrán sugerido algunas ideas. Yo me quería concentrar solo en el ejercicio de la fuerza por la misma policía. Yo creo que la comunidad, bueno, esta idea de los comités ciudadanos de control policial, que creo yo que fue una buena idea, porque lo que decía es que debía haber en cada jurisdicción que tenga representación un cuerpo de policía, un comité de 5 personas elegidos entre la comunidad, que siga fundamentalmente los procedimientos y las pautas de desempeño de la policía para hacer recomendaciones. Creo que esa es la forma, digamos, de aproximar un poco ese control ciudadano sin que la policía sienta que, porque la policía es muy reactiva frente a esto, de que la gente común le está diciendo a la policía lo que tiene que hacer. Eso no es, incluso la misma ley lo dice. Yo puedo, por ejemplo, ahora que surge este tema, comentar algo de la ley del estatuto de la función policial. Bueno, esto lo conocen todos. O sea, yo realmente lo que estoy es redundando, pero cuando habla, por ejemplo, de voy a leer el último párrafo, de la participación protagónica de la materia en materia de gestión policial, el último párrafo del artículo 13 dice: la participación popular no podrá bajo ningún supuesto implicar interferencia con los criterios profesionales y especializados de la prestación del servicio de policía, con los principios de organización del sistema integrado de policía o con las competencias legales del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas o del personal de dirección de los cuerpos de policía en sus correspondientes ámbitos de gestión. Es decir, que una cosa es el desempeño profesional y los criterios técnicos que son materia policial, pero la comunidad sí puede participar, creo yo, y lo puede hacer a través de estos comités ciudadanos de control policial, fijando, por ejemplo, ciertas prioridades de intervención, cuáles son los problemas en los que hay que intervenir predominantemente, tratando de comunicar a la policía cuál es su propia percepción sobre el nivel de violencia que hay en la comunidad y si es necesario bajarlo o no, para establecer una especie de colaboración. Eso tampoco implica que la gente se va a convertir en informantes de la policía, porque eso es una idea muy reacia a los venezolanos.
Fíjense, cuando había esto de los patriotas cooperantes y todo, que si ley sapo y todo, eso está muy denigrado y eso genera mucha resistencia acá. Pero la policía sí puede ejercer una especie de, bueno, tiene funciones de mediadora también para conflictos. En la medida en que expanda esa función de mediación, va a bajar también el nivel de uso de la fuerza. Y no digo que la fuerza no tenga que usarse. Si un policía está amenazado de muerte, por supuesto tendrá que disparar y tendrá que salvar su vida a costa de la vida de quien lo amenaza. Eso tampoco es desarmar a la policía. No es como el caso que yo vi en un video de Nicaragua, donde una persona ebria, ese video tiene mucho tiempo, con un cuchillo, se enfrenta a una comisión de 6 funcionarios policiales y mata a uno con el cuchillo y a otro lo hiere gravemente, sin que los policías hagan algo efectivo para contenerlo. No se trata de eso. Por supuesto que eso no es el caso. Hay simplemente que buscar un equilibrio y un término medio para que haya una función de más colaboración, sin ser necesariamente adherencia al comportamiento policial. Y por supuesto que la policía también tendría que mejorar ciertos estándares. En la medida en que la policía participe en extorsiones, en estos hechos que se denuncian de apropiación de objetos de las casas que visitan, ¿qué tipo de confianza va a generar en la comunidad? O sea que no hay una respuesta simplista para esto. Estos son temas más bien para reflexionar en cambios que se deben producir con el concurso de todas las personas y más allá de los intereses políticos, partidistas y sectarios, porque es una cosa que concierne a todos los venezolanos y a la gobernabilidad y el ejercicio de la ciudadanía en una sociedad democrática. En ese sentido va orientada también mi observación y mi presentación, que no implica un recetario, ¿verdad? En este momento para decir que lo que hay que hacer puntualmente en cada caso. Aquí tengo, muchísimas gracias. Aquí tengo una pregunta, bueno, muy particular, pero quiero leer otras también que son más generales de contexto. Hay una particular del comisionado Alejandro Lobo que señala que, que si un vehículo puede considerarse como una arma letal cuando este vehículo arremete contra una comisión policial, pudiendo los policías defenderse en ese supuesto caso uso de arma de fuego. Alexis Gil señala Mayda, voy a contestar esa pregunta del comisionado porque no es el caso al que se refería la sentencia antes de que se me olvide, porque no las estoy anotando, entonces tendría que anotarlas y creo que eso va a ser más engorroso. El caso que yo planteé era de un vehículo que escapaba de la policía y al cual la policía le disparó desde atrás para tratar de detenerlo. No era el caso en que el vehículo embestía a la policía. Lo que habría que preguntar también es si la mejor forma de detener un vehículo que embiste a la policía es disparándole al conductor a riesgo de no darle y que el vehículo siga adelante, o simplemente apartándose y dejando que pase. Eso sería un juicio ya distinto, pero el caso que produjo realmente escándalo es que, bueno, si un vehículo con unas personas que no se detuvieron en una alcabala se da la fuga, bueno, la policía tendrá otro momento para capturarlo, pero la mejor forma no es disparar, porque en primer lugar le puede dar a cualquier persona que no sea el que está escapando. Si tienen un rehén adentro, le pueden dar al rehén. Ese es un procedimiento policial totalmente inadecuado, absurdo, que resulta extrañísimo que el máximo tribunal de la República lo haya avalado como ejemplo de un deber. Eso era justamente lo que yo quería destacar. Ahora sí. Vale. Alexis Gil hace referencia a un vídeo muy divulgado por redes sociales en que funcionarios de la FAES tenían secuestrado a un ganadero en el estado Zulia. Se ve que hay un profundo desconocimiento por parte de estos funcionarios, ya que el elemento identificado como FAES alega que este cuerpo no le rinde cuentas a nadie y de verdad que así lo creen que se actúan. ¿Cómo actúan? Para usted, en su amplia experiencia, ¿qué se debe hacer con estos cuerpos policiales? Bueno, perdona, Mayra, déjame también hablar de eso antes de que se acumulen otras intervenciones con otro sentido. Bueno, muchos dicen que hay que disolver la FAES. Para mí hay que liquidar eso, por supuesto. Hay que acabarlo de una vez. Yo no creo que eso tenga base legal, incluso. O sea, que es algo más grave. O sea, eso es una estructura parapolicial que está funcionando sin fundamento legal. O sea, eso no puede seguir existiendo como tal, porque eso viola el sentido y espíritu de la ley, ¿no? Y como digo, eso viene de una orden militar cuadrada del Ministerio de la Defensa con el Comando Estratégico Operacional,
bueno, yo tendría que verificar más en detalle, eso es la información que yo tengo, que sugirió que dentro del concepto de defensa frente a enemigos externos, pues la policía también tendría que activarse, igual que harían los funcionarios militares, y que tendría que implementar un sistema de ese tipo que se llama Fuerza de Acciones Especiales, que congrega funcionarios policiales de distintas brigadas, incluso, o sea, con diversos niveles de entrenamiento, que entiendo que se están formando en espacios educacionales distintos a los demás funcionarios policiales, lo cual constituye una ruptura de la unidad de la formación policial conforme a un currículum único, que es lo que dice la ley, que es lo que dice el reglamento, que es lo que establece la universidad. Entonces, para mí, eso no tiene realmente ninguna justificación para que esté existiendo. Y aunque hay unas letras que dicen FAES, pero yo no llego al extremo que hacen los abogados y dicen, eso es jurídicamente inexistente, ¿no? Porque como no hay bases, una nulidad absoluta de toda nulidad, que no existe. ¿Cómo que no existe? Claro que existe. Están actuando, están matando gente, están desprestigiando incluso a la policía. Hay que tomar decisiones al más alto nivel político para disolver esa unidad que a mi modo de ver no tiene basamento legal. Claro, que es justamente lo que ha recomendado la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, hay otra pregunta relacionada que es buenos días, doctor, excelente ponencia. ¿Hasta dónde se encuentra la legalidad de las FAES? Yo creo que ya lo respondió, la cual no aparece en la ley del servicio de policía. Esta pregunta la hace Ignacio Fernández, creo que ya la respondió. Es importante que, Juan Medina, es importante que todos los organismos de seguridad sean entrenados. En cuanto a la FAES, es necesario que los controles internos hagan lo pertinente. Un comentario. Buenos días, profesor Galdón. Gracias por su pregunta. Es recurrente y permanente el fenómeno de la violencia policial. Ahora bien, el tema es cómo intervenir frente a ese problema. ¿Sería viable diseñar mecanismos de políticas públicas para mejorar la supervisión y control del servicio policial, toda vez que pareciera ser un problema más político que institucional de la propia policía? Bueno, aquí continúa también con el tema de la FAES, sin ánimos de justificar las acciones de la FAES. Señalina, desde hace muchos años han existido grupos similares, como lo fue el Grupo Z, los Pantaneros, entre otros, dentro de la extinta Policía Metropolitana. Bueno, esto con respecto a la FAES. Maya, voy a intervenir sobre esto porque no es la primera vez que oigo ese comentario y probablemente tienen razón, aunque no tenían, fíjense, el grupo ese Pantanero y el grupo Gato eran unas cosas más reducidas. El Gato era un grupo en el 6CPC, ¿no? Como una unidad táctica que después dio lugar a la Brigada de Asuntos Especiales, que es la unidad táctica que nosotros también estudiamos, y que se le cambió el nombre con la ley y que el 6CPC tampoco acepta la nueva denominación y la sigue llamando BAE. O sea que ahí hay una referencia también interesante. Ahora, en la Policía Metropolitana, que si el Grupo Pantanero, eran unidades, por supuesto, son unidades, digamos, como más agresivas, más especializadas. Yo puedo entender que la policía tenga ciertas unidades, digamos, de inteligencia más desarrolladas y, por supuesto, que mantenga unidades tácticas para casos realmente de emergencia. Pero lo que nosotros vemos con la FAES ahora son dos cosas fundamentales. En primer lugar, que está suplantando la acción policial ordinaria prácticamente en los sitios a los que va la policía con despliegue cotidiano, en las zonas populares. O sea, está convirtiendo como en la regla antes que en la excepción. Y segundo lugar, que no hay un protocolo claro de intervención que permita auditar ese comportamiento. Fíjense estas cuestiones que dicen los funcionarios que pertenecieron, ¿no? Que ellos reciben órdenes del presidente, ¿no? Que usted no se meta porque venimos a limpiar la ciudad. ¿Qué es eso? Eso ilustra una situación de desgobierno total de la policía. Las instituciones tienen que ser instituciones regladas, reglamentadas, auditadas y dirigidas con control interno y también con una supervisión externa. Y eso es lo que realmente no se ve en la FAES. O sea, que haya precedentes de la FAES en otros cuerpos policiales, sí. Nada se inventa ni nada nace, digamos, de la innovación total. Siempre se apoya en alguna experiencia previa.
Lo que sucede ahora es que hay una extensión enorme del proceso y además una cooptación militar, ¿verdad?, que ha despojado incluso el control de estos organismos de las fuerzas naturales o de los comandos naturales de la policía, convirtiendo prácticamente a la policía en una fuerza paramilitar. Eso es, creo yo que es la diferencia fundamental. Hola, buenos días. Les habla Emily. Una de las últimas preguntas dice, si el FAES no está establecido en las leyes, ¿por qué la Fiscalía del Tribunal reconoce las actas procesales en cuanto a procedimiento de los mismos? ¿Cuáles serían los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios policiales? Bueno, no entendí la primera parte de la pregunta de la Fiscalía de la Policía, si me la puedes repetir, pero los principios básicos que están contemplados son, bueno, los que dice la ley orgánica del principio del servicio de policía. Yo no entré en eso porque supongo que todos, digamos, conocen la ley, pero la ley tiene una sección, digamos, dedicada expresamente al uso de la fuerza, que regula toda esa materia, ¿no? Entonces, bueno, me voy a remitir allí para no ponerme a leer todo eso relativo al uso de la fuerza. La primera pregunta sobre los fiscales y la policía no la entendí. Dice, si el FAES no está establecida en leyes, ¿por qué Fiscalía y Tribunal reconocen las actas procesales en cuanto a procedimiento de los mismos? A ver, dilo otra vez, ¿qué es lo que está reconocido en ley? No te escucho bien. Las actas procesales en cuanto a procedimiento de los mismos. ¿Qué son las armas procesales? No entiendo qué es eso de... Actas procesales en cuanto a procedimientos de los mismos. Las actas. ¿Actas procesales de procedimiento de qué? De los mismos. ¿De quiénes son los mismos? Y dice, las leyes de la Fiscalía y del Tribunal. Dice, si el FAES no está establecido en leyes, ¿por qué la Fiscalía y el Tribunal reconoce las actas procesales a procedimiento de los mismos? O sea, como los procedimientos que hacen. Sí, muy buena tu pregunta. Habría que contestar eso. A mi modo de ver, bueno, porque realmente, bueno, el fiscal, no dijo el fiscal general que no comprendía qué es lo que pasaba en la FAES. O sea, ahí quizás tienes tú la mejor respuesta a esa pregunta. O sea, que es una área oscura que no está ni siquiera bajo control de la fiscalía. Y fíjense lo que dicen estos relatos de la comisión de observación sobre la intervención de los fiscales. No se meta con la FAES, no haga los procedimientos. Hay como un reconocimiento de hecho, más que de derecho, del desempeño de estas llamadas fuerzas de acciones especiales, que insisto, no tienen base legal. Bueno, esto no es la primera vez que pasa en la policía. Nosotros hemos visto unidades en la policía que no tenían tampoco reglamentación para el momento en que existían y se habían consolidado. Eso es algo que está sucediendo realmente con la FAES. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar a nivel de los jueces y los fiscales? Bueno, que reciben un acta policial y no están por saber si el funcionario que la suscribe es un funcionario policial que pertenece realmente al cuerpo policial, pues desde el punto de vista del levantamiento del acto no tiene mayor relevancia que sea o no miembro de la FAES. ¿Entiendes? O sea que allí la condición formal de pertenecer a la FAES no sería determinante para tener su condición policial, que es lo que habría que determinar. En ese sentido se podría entender que aún por personas que están adscritas a estas brigadas y levantan y preparan actas policiales que conocen después los fiscales y los jueces en el curso de la investigación penal y del juicio, las puedan validar en cuanto a funcionarios policiales, no en cuanto a miembros de la FAES. O sea que la FAES no es la que confiere la pertenencia al cuerpo policial, sino determina más bien en la práctica una subclase de participación con un entrenamiento especial. Y eso es lo que yo creo que es ilegal, porque eso no entra dentro del principio de los grupos tácticos que establece la ley del servicio de policía. No sé si de esta forma respondo tu pregunta.
Sí, muchísimas gracias. Hay otras preguntas aquí, no sé si Emily le quedó en el medio alguna. Jesús, hay demasiadas preguntas, creo que en algún momento tendremos que poner el corte. Hay muchísimo interés. Jesús Cheremo señala que tenemos que tener en cuenta que no solo es la FAES, sino el CONAS, y si no se toman las leyes y se ejecuta lo que está establecido en la Carta Magna al principio de las violaciones de derechos humanos respecto a las violaciones de derechos humanos y el exceso, digamos, la violación del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, se viene todo este caos de violación, ejecución de personas. Entonces, ¿a qué organismo se tendría que ir siendo ciudadano de este país, teniendo en cuenta que todas las instituciones están politizadas? ¿Cómo se garantiza, pregunta Jesús González, el derecho a la vida de los ciudadanos sin contar con las herramientas y equipos necesarios para su cumplimiento? Ejemplo, las policías del país no cuentan con el bastón extensible frente a situaciones de amenaza a la vida, debiendo escalar al uso de la fuerza potencialmente mortal por la necesidad de ese equipo fundamental para defenderse. Bueno, Eusebio, si las policías son de carácter civil armada, doctor, ¿considera usted que la gerencia policial debe existir y ser exigida para dirigir a las mismas? Saludos, estimado profesor. Si bien es cierto que cuerpos como el FAES hacen un empleo del uso progresivo diferenciado de la fuerza, ¿qué hacer con el resto de funcionarios que han incurrido en esta misma falta? O sea, si violan el uso progresivo, ¿qué hacer con la concienciación e internalización del uso progresivo diferenciado de la fuerza de forma generalizada en todos los cuerpos? Bueno, hay muchísimas preguntas. No sé si terminamos. ¿Qué solución o respuesta inmediata se puede dar para evitar la creación de estos grupos y eliminar las FAES, ya que sus objetivos fueron cambiados y politizados? Si los crean para una función y no los supervisan, eso es un descontrol. Bueno, buenos días, profesor, excelente ponencia. Cuando los funcionarios están incluidos en una desaparición forzada, sea de un mismo funcionario o de una persona civil, aparte de violación de derechos humanos, ¿qué otros delitos se le imputan a los funcionarios? Bueno, muchísimas preguntas que siguen dándose. No sé si el profesor Luis Gerardo quiere pues contestar algunas, terminar. No sé si Emily se me quedó alguna en el tintero, pero ya vamos a tener, bueno, 1 hora 45 minutos. Bueno, no sé si el profesor... anoté aquí unas 4 o 5 cosas de la pregunta sobre el bastón extensible. Bueno, que si se usa o no el bastón extensible. Siempre hay otras formas alternativas. Yo no creo que sea la carencia coyuntural del bastón extensible o de la tonfa un motivo para decir que hay que disparar. Realmente la acción de disparar está muy claramente prevista en la escala de uso progresivo como respuesta al uso de fuerza potencialmente mortal cuando hay situación de amenaza cierta y definitiva a la vida del funcionario o de un tercero. Por supuesto que parte del equipamiento policial es importante, pero no creo que se deba alegar que porque no se contaba en ese momento con un bastón extensible, había necesariamente que disparar. Siempre se pueden arbitrar otros recursos. Recuerden que incluso la intervención recomendada para someter a una persona del uso de la fuerza es mediante la intervención de 3 funcionarios. Y bueno, el despliegue táctico de la policía debería colaborar a resolver la situación. En cuanto a la gerencia policial, creo que este es un punto importante. Nosotros cuando escribimos la ley del Estatuto de la Función Policial, distinguimos los diversos niveles de los funcionarios, desde los oficiales hasta los supervisores y hasta los comisionados, con distintos niveles de competencia, justamente concentrando la función gerencial en los más altos niveles de la escala. Eso fue modificado en la ley, eso se mandó a reglamento. Quizás algunos pensaron que era muy rígido que estuviera en la ley, pero los principios de gerencia policial imponen que efectivamente a medida que hay más experiencia, ¿verdad? Y más entrenamiento,
hay más juicio para planificar las políticas, más conocimiento para planificar por lo menos las tácticas y las formas de aproximación por parte de los funcionarios más experimentados. Uno de los hallazgos de la investigación, incluso la encontramos en esta que le cité, de los funcionarios que entrevistamos, los 387 funcionarios de la Policía Metropolitana en Caracas, es que el uso de la fuerza tiende a decrecer a medida que aumenta el rango de los funcionarios y su antigüedad en el cargo. Es decir, que parece haber un proceso de maduración que va produciendo mayor selectividad, ¿no? Y mayor ponderación en el uso de la fuerza. Creo que esto hay que realmente aprovecharlo, volver a esta idea de la diferencia entre niveles operativos, niveles tácticos y niveles estratégicos, que estaba muy claro en la ley, que con la reforma de la ley se diluyó porque se pasó a un reglamento, y que realmente, aunque ahora no esté en la ley, si se mantiene dentro de la cultura organizacional, pues correspondería fundamentalmente a los niveles tácticos y estratégicos la planificación de acciones dentro del marco legal y reglamentario para el ejercicio de la fuerza. No dejar esto a discreción, digamos, de los funcionarios operativos. Fíjense, muchos de los comentarios esos que salen allí en la misión de observación es que ellos decidían en el momento quién iba a morir y quién iba a sobrevivir, dependiendo si era homicida o no, que como avanzara el procedimiento lo decidían. ¿Qué es eso? Eso lo que muestra es un gran desgobierno de la policía. Pareciera contradictorio, ¿no? Porque uno supone que el control militar es un control muy jerárquico, muy estricto y todo, pero no hay ningún control en la práctica jerárquico con lo organizado, sino más bien, bueno, ciertas instrucciones a medir por los resultados y un gran margen de discrecionalidad en el momento de aplicar ciertos procedimientos. Entonces yo creo que la gobernanza de la policía se ha perdido, se ha atenuado. No sé bien a qué atribuir esto. Puede ser parte de la intervención militar porque ha sustraído a los comandos naturales, puede ser parte de la politización en la medida en que los cuadros políticos más afines, independientemente de sus méritos, son promovidos a posiciones más altas. Una mezcla de factores, pero que realmente no ha contribuido a la institucionalización de la policía, y creo que hay que trabajar mucho en eso. No hay supervisión. Bueno, eso tiene que ver precisamente con la supervisión. Fíjense que todo el esquema de la ley, del estatuto de la función policial y las medidas para responder a las desviaciones, se basaban en los principios de alerta temprana y en los principios de intervención programada, ¿no? Todo eso, bueno, eso está escrito todavía en la ley. No sé en qué medida se esté aplicando. Mi impresión es que no se está aplicando efectivamente. A mí me decía muchas veces, pero ¿qué es eso de supervisión voluntaria? ¿Por qué hablan ustedes de asistencia voluntaria? Porque había asistencia, o hay asistencia voluntaria, asistencia obligatoria y destitución. Bueno, la asistencia voluntaria es un primer intento de lograr que el propio funcionario en las faltas menores, en las faltas menos representativas, recapacite por su propia cuenta y voluntariamente se someta a un proceso de reinserción dentro de lo que son las prácticas adecuadas. A mí no me parece que eso sea nada malo. Incluso en todas las técnicas educacionales modernas se utiliza mucho eso. Cuando un profesor le explica a un estudiante en qué se equivocó cuando pide revisión del examen, lo que está haciendo es una especie de asistencia voluntaria, diciéndole, mira, por aquí no va, reflexiona un poco más en esto, y si él acepta las observaciones del profesor, bueno, ya se cumplió la asistencia voluntaria. Ese modelo, bueno, que quizás como muchos éramos profesores y tratamos de traslapar o de trasladar el modelo educacional a la policía, puede haber habido un cierto, digamos, prejuicio en eso, lo admito. Pero la idea en sí no es mala, pero sí hay que activar, pues, esos criterios, y por supuesto habrá casos en que hay que sancionar. Eso no se duda. Lo que yo digo, y quiero insistir como medida preventiva en el centro de mi intervención, es que como las acciones de castigo van a ser dirigidas fundamentalmente hacia los niveles más bajos de la jerarquía de la policía, porque son las personas más débiles, los policías deben tener en cuenta este factor
para que calculen los riesgos, y por eso llamé yo mi presentación riesgo y responsabilidad, porque es una cosa doble. Es el riesgo de incurrir en un comportamiento que puede llevar consecuencias penales, y que ya se está indicando que puede ser así, y una responsabilidad por el mandato, por cumplir el mandato dentro de los términos exigidos. Entonces, estos dos son elementos importantes que hay que tomar en cuenta, porque ahora que el fiscal llegó y ustedes lo van a ver, el fiscal llegó de la entrevista que tuvo con la fiscal de la Corte Penal Internacional, y la fiscal lo que le dijo, mire, aquí hay elementos ya suficientes para considerar que en Venezuela se han cometido violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. ¿Qué va a hacer el fiscal? El fiscal lo que va a hacer es promover ahora el enjuiciamiento de casos que tengan que ver con esas ejecuciones extrajudiciales. ¿Y contra quién va a ir primero? Bueno, adivinen ustedes contra quién va a ir. Va a ir contra los subordinados. Entonces, los mismos subordinados deben tomar en cuenta de que no se deben arriesgar a ejecutar homicidios bajo la excusa de que recibieron órdenes, porque se exponen directamente a una persecución penal que a quienes va a capturar y a quienes va a identificar en primer lugar son ellos mismos. Entonces eso tiene que ver también con la idea de la supervisión, de la buena supervisión, y sobre todo el principio de que eso se sabe mucho de derecho penal antes de que estuviera la Constitución y todo. Las órdenes superiores manifiestamente contrarias a la Constitución y las leyes son inexcusables, y nadie se puede amparar en recibir órdenes, ni que sea del ministro de la Defensa, ni que sea del presidente, ni que sea de quien sea, para evadir la responsabilidad legal que tiene. En cuanto a la desaparición forzada, que fue la última cosa que anoté acá, bueno, esa es una interpretación un poco forzada que ha hecho la misión de observación, y a mi modo de ver eso es discutible, si realmente son una desaparición forzada, porque que tú retengas a una persona más allá de las 8 horas que hay que notificar al fiscal, o más allá de las 12 en que hay que presentarlo, digamos, al tribunal, que eso sea ya una desaparición forzada. Ese no es el sentido de la expresión desaparición forzada. Cuando esa figura se introdujo en las constituciones y en los códigos, fue pensando en los casos que habían sucedido en Argentina y en Chile, que la gente definitivamente la desaparecían y no aparecía nunca el cuerpo, y eso equivalía a estar muerto, como efectivamente pasaba en la mayor parte de los casos. Decir que una desaparición por horas es una desaparición forzada, aunque lo diga la comisión de esa misión independiente, a mi modo de ver eso es muy cuestionable, y no creo que ningún tribunal internacional vaya a admitir eso como una desaparición forzada, ¿no? Cuando eso se alegó que desaparecieron eran los casos de Ruanda, de Burundi, de Yugoslavia, donde la desaparición forzada realmente equivalía a un homicidio. No creo que ese sea el caso de esos casos que está documentando la misión. Eso a mi modo de ver son privaciones ilegítimas de la libertad, con las agravantes que tengan que tener que ver, por supuesto, y por supuesto si hay tortura, maltratos y todo, se aplican las otras normas relativas a la tortura y al maltrato. El caso del Zulia prefiero no comentarlo porque la verdad es que no sé muy bien. A mi modo eso me suena como un intento de extorsión fallido, ¿no? O sea, los funcionarios se presentaron ahí, hicieron un simulacro de que iban a abrir una fosa quizás para intimidar, bueno, aquí lo vamos a echar, si no paga, qué sé yo. Y como el tipo estaba además políticamente apoyado, porque el ganadero no era cualquiera, se comunicó y le cayeron a los policías, lo cual demuestra que tampoco es el hecho en sí lo que genera la intervención, sino las conexiones o el poder de reclamo de la persona que hace el reclamo. Entonces aquí hay realmente unas cosas complejas que hay que examinar. Yo creo que el poder de reclamo social, que no tiene que ver únicamente con el estatus socioeconómico, ni con el prestigio social que tiene una persona, sino con la posibilidad de mover influencias y contactos. Entonces puede haber personas muy desprestigiadas social o moralmente que tienen, sin embargo, poder de reclamo, que tienen contactos para mover y para movilizar recursos, y eso es siempre un problema al cual hay que enfrentarse, ¿no? Y hay que entender en la mecánica del desarrollo político. Bueno, creo que esas eran las cosas que yo había anotado acá. No sé si hay alguna otra intervención. Mayra. Bueno, yo creo, sí, muchísimas gracias. Bueno, hay un comentario final que tiene que ver con el encontrar o hallar
hallar parte de los problemas en el hecho de que los cargos de la administración pública se hayan puesto en manos de militares. Hay un comentario de, bueno, Hyundai, nada, no tiene nombre, sobre esto, considerando que es una fuente de corrupción y que ha sido negativo, que eso se debe corregir. También José Araque, el participante José Araque, señala que excelente ponencia, que muchas gracias, y deja el comentario de que es muy importante una nueva formación al personal operativo, que cada 3 meses debería haber formación para que haya pues un conocimiento de los estándares de la función policial. También otro participante señala que si usted considera que la unificación de toda la policía podría ser una solución para que la policía funcione bien. Y bueno, yo creo que aquí ya terminamos, porque ya Solo, vamos a tener Mayda, 2 horas. Mayda, son casi... Mayda, por favor, déjame solo responder esa última pregunta de Claro. la unificación de las policías. Sí. Creo que si las policías se unifican va a ser peor. Muy bien. Sí, yo creo que en la diversidad está la riqueza. Yo siempre ahora y a distancia defiendo mucho lo que hicimos en la Comisión de Reforma Policial al mantener la autonomía de las policías de los estados y los municipios, porque son de alguna manera una fuente de contención y de sana competencia. Fíjense en lo que se ha convertido la Policía Nacional. Yo recuerdo cuando todavía estaba en el Consejo de Policía, que algunos decían, bueno, si la Policía Nacional no sale más alta en los estándares, tendremos que inventarlo, porque es la policía del comandante, porque es la policía que representa el mayor esfuerzo, y fíjense lo que se volvió la Policía Nacional. Hay otras policías que lo han hecho mejor, algunas con fallas, con regresos, y qué sé yo. La diversidad es lo que garantiza de alguna manera mayor competitividad, el principio de la emulación. Creo que habría que retomar eso de los estándares policiales, el ranking policial que se usó en alguna oportunidad para que los cuerpos de policía emulen a los que tienen mejor desempeño. No creo, evidentemente, que la unificación de la policía sea ninguna solución, y menos bajo este sistema militarizado, porque cualquier policía que se unifique terminará cayendo también bajo el control militarizado. Entonces lo que va a hacer es reproducir los mismos defectos que ya vemos en la Policía Nacional. Dani Freites, que es el supervisor jefe de la Policía del Estado Mérida, bueno, él tiene una inquietud con respecto a cómo hacer para sensibilizar a los policías, para crearles ese sentimiento de empatía hacia las personas, para que puedan defenderlas con ética y con respeto a los derechos humanos. Bueno, con esto... Bueno, Mayda, tú vas a tener que seguir trabajando mucho en el diplomado, buscando formas de extender estos procedimientos, estas posibilidades, estos acercamientos entre distintas personas que de alguna manera, aunque no pertenezcamos a la policía, hemos estado asociados un poco al trabajo policial desde la línea de la investigación o trabajando eventualmente con grupos de policía. Creo que ustedes están muy bien colocados como observatorio, con la participación que tienen allí de Toro y de otros funcionarios policiales. Sigan en esa vía, porque creo que por allí se puede avanzar. Y además yo creo que Mérida, siempre lo digo, ha sido como un ejemplo y una luz en estas cosas para el resto del país, no solo a través de su escuela de criminología, a través de la investigación que fue pionera en estas áreas, la que se desarrolló en Mérida, a través de los planes de formación que se hicieron incluso con la policía antes de que existiera la UNES, y de la receptividad que ha tenido siempre la Policía de Mérida, que por el mismo hecho de tratarse de una ciudad y de un estado que tiene una alta población estudiantil, que por cierto tiene alto poder de reclamo también, y que determina que la policía se comporte de una forma un poco distinta, puede ser un buen campo de experimentación y de ensayo para todas estas novedades y todos estos programas. Así que mi recomendación sería seguir adelante con esto. Renuevo pues mi agradecimiento por participar en esto. Lo he hecho hoy con muchísimo gusto y con mucho placer. Y bueno, estoy seguro que podremos pensar en el futuro otros programas y otras iniciativas que ayuden a fortalecer, digamos, este enfoque de política pública. 12 horas. Bueno, profesor Gabaldó, con esto cerramos
Muchísimas gracias a todos los participantes. Nosotros pues estamos comprometidos desde la Universidad de los Andes, desde el trabajo que realizamos en el Observatorio de Derechos Humanos, para seguirle brindándoles a ustedes pues estos seminarios, estos cursos, estos talleres, diplomados de formación y de sensibilización en los relacionados con la actuación policial y con el uso progresivo diferenciado de la fuerza, la evaluación y valoración de los riesgos. Entonces, pues muchas gracias por su participación y por todo su interés. Estaremos pues tratando de que ustedes puedan hallar las respuestas a tantas preguntas que sé que se quedaron sin responder. De nuevo, profesor, muchas gracias y hasta la próxima por esa excelente presentación. Muchas gracias a todos.